minutos. Alejandra, ¿por qué vamos a saludar al hermano del señor presidente, a Juan Fernando Petro? Julio, pues lo saludamos hasta ahora porque la Unidad Nacional de Protección informó que en las últimas horas un vehículo que precisamente hace parte del esquema de protección de Juan Fernando Petro, pues recibió un impacto en el vidrio posterior izquierdo cuando se movilizaba por la avenida Circunvalar. Aunque él no estaba ahí, pues queremos saber qué es lo que pasó, qué es lo que pues realmente sucedió en estos hechos que ocurrieron. ¿Él no iba en el autobús? No, señor, él no iba y por eso lo saludamos hasta ahora. Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, bienvenido a W Radio y cuéntenos qué fue lo que pasó con esa caravana o con ese vehículo de su esquema de seguridad. Sí, buenos días a todos ustedes. Pues desconcertante, ¿no? Lo que pasó, o sea, todavía sigo esperando el informe oficial de lo que haya sucedido. No me ha llegado. Me han hablado aquí, me han hablado allá, pero un informe oficial sobre lo que aconteció esta mañana, pues no lo tengo todavía claro. Pues venía en la camioneta ya a recogerme, a hacer el día cotidiano, el día laboral, como cualquier otro, y pues sucedió lo que ya está informado en los medios de comunicación, un impacto de algo contundente en uno de los vidrios de la camioneta. Sobre eso se ha pues ya dicho especulaciones, hasta el momento especulaciones con respecto a lo sucedido, porque a mí no me ha llegado todavía el informe oficial de lo que aconteció esta mañana en ese lugar. Sí, señor Juan. Pues también estoy esperando para saber. Claro. ¿Usted de pronto ha recibido amenazas? Directamente como amenazas no, pero mira que el ambiente se estaba complicando. Y eso sí lo veníamos hablando dentro del esquema. Lo habíamos transmitido inclusive allá en el RAPRE, o sea, sea lo que sea, por alguna situación X, Y o Z, pues yo siempre he estado como en el ojo del huracán. Y ustedes, los medios de comunicación, pues lo han sabido porque lo han vivido conmigo, por ciertas razones. Entonces siempre he estado en una serie de procesos complejos que pues no distienden el ambiente, sino que lo complejizan más. Y en los últimos meses, pues ya sea en cafeterías, en bibliotecas, librerías, centros comerciales, pues ha habido un aumento en la agresividad con respecto a nosotros, o con respecto a mí, a título personal. Y a mi esposa, pues sí, que se ha ido más allá de lo simplemente verbal para empezar a acontecer en lo físico. Entonces, habíamos ido hablando que el ambiente estaba muy enrarecido, que estaba complejizando mucho esto de la seguridad, y ya lo estábamos planteando. Entonces, estábamos empezando a sospechar que de pronto podía venir alguna cosa y ya no lo habían dicho. ¿De dónde? No sé, eso quién lo puede saber, pero sí que el ambiente estaba como dicen cotidianamente, no estaba el palo para cucharas. Y bueno, sucede lo de esta mañana, que puede ser circunstancial o no lo sabemos todavía. Don Juan Fernando, pero que enrarece más el ambiente, ¿no? Usted habla de un objeto contundente, pero ¿ya pudieron determinar si se trató o no de un disparo o si fue otro objeto con el que se impactó la camioneta? Es que en esto empieza un juego de especulaciones al cual no quiero someterme. Por ejemplo, la experiencia vivida por los muchachos, por el esquema dentro de la camioneta esta mañana. Ellos son expertos en esto, por eso trabajan en esto y llevan años, no son de 3 meses, sino de años enteros trabajando en esto. Y si uno les pregunta, como yo les pregunté, la experiencia de ellos es que lo que se sintió dentro de la camioneta no fue precisamente lo del lanzamiento de una piedra. Lo que uno mira, cuando uno mira las imágenes y ve el daño al vidrio, una camioneta con ese nivel de blindaje, pues una piedra no le hace ese tipo de daños. Por otro lado, empieza a aparecer la investigación ya de los peritos que están mirando a ver, me irán a decir si fue un objeto contundente, que no necesariamente es un arma de fuego, pero todavía no ha habido una explicación clara con respecto a eso. Sí, señor. Entonces está lo que los muchachos comentan, como su experiencia vivida esta mañana, lo cual ellos ratificarían pues por su experiencia de que eso fue más que una simple piedra, o ya el estudio del peritaje que diga que pues sí fue una piedra, entonces ya tendríamos que acomodarnos a esa versión de los hechos. En todo caso, sea la que sea, me parece muy, primero, contradictorio, y segundo, pues que
que estemos entrando otra vez en un espacio de violencia o de atropellar contra ciertas personas porque a alguien se le ocurre por X o Y razón, ¿no? Sí, señor Petro, ¿usted estaba conforme o está conforme con su esquema de seguridad? Y se lo pregunto porque en los últimos días pues hemos conocido esta semana denuncias con el esquema de la hija del presidente Sofía Petro, pero también de la primera dama y de Laura Sarabia. ¿Usted había tenido algún problema con su esquema? ¿Había reportado algo? Sí, uno lo que intenta tener es un esquema que te dé confianza, eso es lo primero. Gente que uno sabe que no importa dónde estemos y con quién estemos, no va a haber ningún conflicto frente a la seguridad personal. Y conseguir ese espacio de confianza no es sencillo, eso requiere tiempo. Y últimamente, pues, lo que sí había pasado, lo que estaba pasando, y lo digo solo por mi experiencia personal, porque no sé cómo sean otros esquemas de presidencia, es que estaban rotando mucho, querían rotar mucho a la gente. De alguna manera, pues, eso hace perder la seguridad y la confianza porque empieza a llegar gente nueva y uno no los conoce. Entonces no es lo mismo que tener una persona que ya lleva 3, 4 años contigo o como uno de los muchachos que yo he llevado conmigo como 17 años desde el 2007. Entonces, pero sí se ha complejizado mucho el problema de los cambios, de rotar. Las razones por las cuales se rota, pues se supone que deben ser para mejorar el esquema, pero en cuanto al espacio de confianza, pues uno al rotar pues pierde todo ese espacio de confianza. Entonces no es muy claro para uno por qué se hacen esas rotaciones, ¿no? En medio de toda esta situación, señor Juan Fernando Petro, ¿usted va a entrar en esa evaluación de su esquema de seguridad? ¿Lo van a rebustecer o le han dicho algo? No, yo sí necesito que lo robustezcan porque han pasado muchas cosas ya están pasando muchas cosas y se está subiendo el tono de castaño oscuro a negro. Entonces sí hay que hacer algo, indiscutiblemente. Pues yo siempre he estado en el ojo huracán permanentemente y eso no me facilita mi seguridad, sino que me la complejiza. Todo lo que me ha pasado en los últimos años, pues no lo deja uno en un territorio de tranquilidad o un espacio de seguridad, de confort, más cuando nos hemos movido por tanto territorio donde se ha generado tanta violencia en el país, pues uno va despertando aquí o despertando allí odios y amores, como le ha pasado al presidente, pues en otra escala a mí también me ha sucedido. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y mi riesgo, pues yo sí he sentido que ha ido aumentando. Me lo han dicho inclusive, ni siquiera porque yo lo sienta, sino porque me lo han dicho. Y bueno, lo que pasó esta mañana es complejo, porque no quiero pensar que en último término haya sido que alguien esté pensando en atentar contra mi vida o el grupo de esquema que yo tengo a mi servicio. Juan Fernando, le quiero cambiar el tema para algo más interesante y que a lo mejor puede resultar más amable para la audiencia que confirmar que pues usted está atravesando una situación de seguridad que por supuesto hay que atender inmediatamente. ¿Cómo le parece que desde hace 22 días la oficina de la Inmaculada en Tuluá se comprometió aquí, en este programa, a un mes de tregua en las muertes violentas? Y lo ha cumplido. Lo hizo el propio jefe de la oficina que está preso, se llama Pipe Tuluá. Esa oficina viene de recoger otra oficina de todas esas herencias del Cartel del Norte del Valle. También hablamos en la cárcel con Diego Rastrojo. Y también se mostró interesado en esa tregua, pero sobre todo en sentarse a hablar de paz. Y luego hablamos con un abogado de alias Douglas, que es heredero de la oficina de Envigado. Y desde Estados Unidos, el propio Don Berna confirmó el mismo interés. Un inventario de jóvenes, de menores que hacen parte de esas bandas criminales para sacarlos de ahí, para darles oportunidades, para reorganizarles sus vidas. Y naturalmente, pues, ellos buscan ser parte de una mesa de paz, y ya las condiciones en que eso se avance, pues, le corresponden al comisionado, al Ministerio de Justicia,
a los defensores de derechos humanos. En fin, uno quisiera pensar que eso tiene futuro. ¿Usted le ve futuro? Pues Julio, de alguna manera yo estuve ahí. De alguna manera yo estuve ahí. Sé claramente por experiencia personal de qué me están hablando. Porque estuve en gran parte de esos procesos, ¿no? Cuando estuve metido con lo de la Comisión Latinoamericana, que usted sabe que todo eso terminó como terminó. Pero mientras yo hice mi trabajo, pues estuve metido en muchos de esos cuentos, supe mucho de eso. Quisieron buscarme para que yo fuera puente de comunicación para facilitar esos procesos. Y mejor expuesto, como lo has expuesto, pues no se puede. Es decir, ahí está en juicio, ahí en vilo, la existencia de una gran cantidad de factores de paz con respecto a adolescentes, a jóvenes, a comunidades enteras en el norte del valle y en otros sectores del país donde también nos movimos, pues por mí, y eso es mi apuesta personal, ya desde afuera, porque no puedo estar metido en el cuento, no me corresponde tampoco, pero mi apuesta personal es que todo lo que se hiciera para que se silenciaran los disparos, las muertes de adolescentes, allá la Inmaculada en el norte del valle, conozco perfectamente muy bien ese caso. De hecho, conozco a la abogada que maneja el caso directamente, porque se sentó muchas veces conmigo y me dijo, ¿qué hacemos? Hagamos algo. Estos muchachos quieren comprometerse a no disparar más y a generar espacios de pacificación del territorio de la manera más serena posible. Y bien que se haya logrado, pero se necesita mucho más, ¿no? Se necesita mucho más que eso. Un compromiso, porque es que aquí tiene que haber un compromiso que esté en un metanivel diferente con respecto a cómo se sienta la gente a dialogar unos a otros, mirándose con sospechas y mirándose como enemigos y mirándose desde lo éticamente superior los unos a los otros. Y bueno, mientras estos discursos del enemigo sospechoso al frente se mantengan, o criminalizar al otro ya por el solo hecho de que ha cometido, sí, errores tenaces, pero si vamos parados desde esa perspectiva, pues no vamos a llegar a acuerdos, no vamos a llegar a voluntades y a espacios de confianza que sí generen esas dinámicas de paz que se necesitan tanto en esos lugares, porque si no, pues los disparos van a continuar. Pero lo viví, Julio, yo lo viví, eso que no es ajeno a mí, y me alegra y siento que por ahí es el camino. Mucha parte de la sociedad colombiana no lo va a entender. Hay mucha parte de la sociedad colombiana que a través de los odios va a decir que hay que criminalizar pero creo que para hacer paz en este país hay que hacer concesiones. Tiene que haber concesiones, y esa es mi perspectiva personal, no gubernamental ni mucho menos. El gobierno podrá estar pensando otras cosas diferentes, pero desde mi perspectiva eso creo que sería el camino a ejecutar. Y me alegra que se hayan dado esas condiciones de paz, así sean mínimas. Ahora que usted menciona esa Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que recordemos pues todo lo que salió a decir el señor Rodrigo Ricaurte, y que luego anunciaba él que iba a hacer una rueda de prensa y que iba a mostrar todas las pruebas desde Miami, y finalmente no pasó nada. ¿Usted volvió a saber algo del señor Ricaurte? ¿Finalmente usted lo denunció por injuria y calumnia, o el señor desapareció de la misma forma en que apareció? Desapareció absolutamente de la faz de la tierra. Sé que lo único que sé es que está huyendo, por alguna razón será. Toda la opinión pública del país escuchó todo lo que dijo en mi contra, cómo lo dijo además, porque ni siquiera fueron las palabras, sino la actitud, cómo la dijo, con ese odio acérrimo. Y ese no es mi cuento. Yo sabía que él estaba buscando otras cosas que no era lo que nosotros estábamos buscando en la comisión. Tristemente la comisión muere de una manera que no debería haber sido así, porque estábamos haciendo procesos difíciles, como lo que acaba Julio de comentarnos allá con los de la Inmaculada. Ahí estábamos nosotros siendo protagonistas de ese proceso, serena y calladamente, sin hacer protagonismo ni saliendo a relucir, pero haciendo un trabajo que valía la pena. Y ese fue el trabajo. Entonces sale este señor a decir todas las cosas, miren, ¿dónde está? Está huyendo de la justicia, está perdido. Por ahí mandó unos mensajes diciendo de que se había equivocado, que si yo me podía reunir con él. No, yo no me he reunido con él ni me voy a reunir con él por ahora.
porque no es ni el mérito, ni el tiempo, pero el tiempo ha dado la razón, quién tenía la razón, de alguna manera, con respecto a lo que se planteó esos días allá. Y tristemente, pues quien salió perjudicada fue la Comisión Latinoamericana, porque era una bonita idea para trabajarla bien, como se debería trabajar un proceso de derechos humanos. Juan Fernando, gracias por atendernos y pues lamentamos No, Julio, ni me ha faltado. los temas de seguridad que está atendiendo. Y vamos a seguir hablando del tema de cárceles que usted tanto domina, porque hay que seguir empujando cualquier camino que nos lleve a menos muertes en Colombia. Ha sido usted muy amable.